Muy bien. Entonces, Amanda, ¿tú me podrías ayudar abriendo esta presentación? Sí, claro que sí. Pues primero, muchas gracias a todos los que entraron. Estamos seguros que van a entrar más, pero aún así se los agradecemos muchísimo. Este va a ser nuestro primer taller virtual acerca de la estructura narrativa, así que pues demos comienzo. Muy bien, estructura narrativa, así como acabamos de mencionar. La estructura es la forma en la que se organiza y exponemos la secuencia de eventos. ¿Qué queremos decir con esto? Para esto vamos a usar la analogía de la cocina. La estructura narrativa es como una receta en la que nos dan pues ingredientes, pasos y el cómo debemos hacer las instrucciones para dar a el producto. Esto es ya que la estructura narrativa por muchos años, décadas, siglos se ha ido formando, se ha ido estableciendo, es lo que ya se sabe que funciona para retener la atención de los lectores. Es una receta que ya está establecida y solo los escritores que ya tienen mayor conocimiento saben cómo cambiar ingredientes, cómo mover ciertos pasos, cambiarlos un poco para tener un nuevo efecto, pero aún así mantienen las mismas instrucciones. ¿Puedes continuar, Max? Nada más me gustaría agregar un poquito en el punto de que es la estructura narrativa. Vean que la estructura narrativa y muchos de los ejemplos que vamos a ver adelante son patrones que personas empezaron a darse cuenta que existían en las historias. Y la tradición narrativa viene pues, de la antigüedad. Realmente tenemos tradición oral, que habla de mitos fundacionales de muchas civilizaciones. Y algunas personas han estudiado las narrativas que surgen de estos mitos. Mucho del enfoque que vamos a ver a continuación son estructuras narrativas que se repiten en el contexto occidental. Entonces, tomen todos estos consejos que les vamos a dar y estructuras narrativas más desde el punto de vista de nuestro lado del mundo, pero sepan que hay otras culturas que tienen discrepancias y pues tienen sus propias versiones de estos tropos, por así decirlo. Pero bueno, así, así. Ahora sí, vamos a platicarles de los tipos de estructura. Como les mencionamos, hay varios ya establecidos, aunque si puedes ir con la primera, Max. Muchos están basados en la estructura de aristotélica o por actos, la muy conocida, los muy conocidos tres actos, el cual es inicio, el nudo, confrontación o desarrollo, y por último, pues el final o el desenlace de la historia. Es la narrativa clásica, es una estructura ya muy efectiva y fácil de comprender para los lectores, ya que es conocida por todos. Todos hemos visto historias así y que incluso nos han enseñado, creo que desde primaria, el cómo hacer este tipo de narrativas. Siéntanse libres de dejar preguntas en el chat. Vamos a tratar de ya sea contestarlas en el momento o al final. ¿Quieres elaborar un poquito más en la estructura, Amanda? Ah, por el momento no. Si tú tienes algún detalle que quieras añadir, adelante. Sí. Pues la estructura de tres actos es, como decía Amanda, es muy conocida, es como la base, y pueden sentir un poquito que esta estructura narrativa es extremadamente vaga, ¿no? Da demasiada libertad a qué es el inicio, el desarrollo y el final. Hay veces en las cuales podemos interpretar a que los actos deberían ser equivalentes en duración, y eso no es cierto. En realidad, por ejemplo, el segundo acto es el grueso de la historia, mientras que el primer acto es el segundo más largo y por último el final suele ser lo más corto. Y también dependiendo del medio, vamos a ver que estas longitudes se van ajustando según lo que nos han acostumbrado otras historias, ¿no? Eh, el inicio funcionalmente pues es como una introducción, es la presentación de los personajes, el contexto, dónde está ocurriendo la historia, en qué tiempo está ocurriendo la historia, quiénes son nuestros personajes principales. El desarrollo es básicamente todo lo que pasa, ¿no? Es desde cómo se entrelazan, cómo los eventos desembocan uno detrás del otro y el final es como el cierre. Em, Aquí no se expresa mucho pues roles que tienen personajes ni cómo un evento lleva al otro.
En ese sentido, es muy vaga, este tipo de estructura narrativa, y funciona solamente para tener un primer acercamiento para saber cómo se supone que estructuras un texto o un guión o lo que sea, para que se vea como una historia. Am, Eso es un elemento importante que hemos también trabajado en el taller con algunos de ustedes. Es muy común que cuando escribimos textos narrativos, hay como dos tendencias, ¿no? Uno es, estoy contando como una escena o como un contexto, pero no hay como un punto como tal. Yo usualmente a esos textos me refiero más a ellos como relatos. Estoy relatándote, como hubo un tiempo en donde hay un personaje que le pasó esto, pero no es como que hay un punto tal. Y muchas veces estos textos que funcionan más como relatos, lo que suelen tener carente para que sea considerado más como un cuento o demás, es que no sigue el pie de la letra como un tipo de estructura narrativa en donde parezca que la historia apunta a un algo. Al final de cuentas, cualquier texto que cuenta una historia, hay que entender que las historias tienen una forma que todos conocemos. Y la forma más simple para entender una historia es, hay un personaje que quiere algo y hay obstáculos para tenerlo. Si alguien quiere algo y lo obtiene inmediatamente, no es una historia. La historia nace de esta serie de obstáculos que hay en el medio y él cómo aprende a sortearlos. Y también vamos a ver eso en otras cosas que vemos más adelante. Yendo a la siguiente diapositiva, vamos a usar de ejemplo de Harry Potter para explicar un poquito cómo funciona esta estructura aristotélica. Es el primer acto, es Harry Potter descubriendo que en primera instancia él es un mago, que existen los magos, y pues la entrada a Hogwarts. Y podemos ver todo este proceso en el cual es el empuje entre su familia adoptiva con respecto a su naturaleza y esta introducción como a este mundo mágico, cómo funciona, algunas sensibilidades de la lógica que tienen los magos y cómo se ocultan del mundo de los mortales o los humanos normales, o ellos se refieren a ellos los muggles. Y el segundo acto es cuando estamos en el grueso de la historia, es Harry Potter en la escuela. Vemos básicamente su año escolar, todo lo que aprende, las amistades que forma, aliados, mentores, figuras antagónicas, rivales. Y últimamente el tercer acto, que es el descubrimiento del MacGuffin. Hay algunos conceptos que no vamos a indagar mucho en estas presentaciones, pero son como tropos. Y ahorita acabo de mencionar uno que es el MacGuffin. El MacGuffin en narrativa es el objeto o el concepto que todos están buscando. Es la justificación de por qué a todos los personajes les importa mucho este objeto por fin narrativo, ¿no? En Harry Potter y la piedra filosofal, pues es la piedra filosofal. Harry Potter tiende a poner el nombre del MacGuffin en el título de la obra y sirve como para generar la promesa. A pesar de que uno cuando está leyendo Harry Potter tal vez no tiene mucha noción de a dónde vamos, desde que leemos el título ya sabemos que algo tiene que ver este objeto, y este objeto es el que le importa tanto al protagonista como al villano como a los demás personajes el conseguirlo. Entonces el tercer acto es cuando pues, la piedra filosofal, el enfrentamiento con la figura antagónica que es Voldemort y pues el regreso a casa. Es la estructura más simple, por así decirlo, y vamos a pasar a la siguiente estructura narrativa. Nuestra siguiente estructura narrativa es la montaña de Freytag o la pirámide narrativa. Esta sigue la estructura de los tres actos, pero integran procesos, el cual es el cómo sube la tensión y también se debe de bajar. En eso pues sigue la idea de que al exponer va a haber un punto en el que empieza a subir la tensión. Esto ya sea porque empieza el conflicto, llega el enemigo, el villano, va a llegar un punto en que da el clímax, el enfrentamiento, este es el punto máximo de tensión, de impacto. Muchas veces este puede ser cuando también se hace el giro en la historia y de ahí debe de descender. Esto se debe a que al llegar al clímax tenemos que empezar a relajar también al lector, de decirle, ok, ya va a empezar a acabar, ya los eventos se están resolviendo y una vez que ya se resuelvan, empieza a ser el desenlace de los conflictos, cuando ya se empiezan a cerrar los nudos o al menos el arco del personaje ya se empieza a resolver para tener al menos un punto de ahí hasta que termine el libro de relajación total.
El ejemplo que vamos a usar para este concepto va a ser el de Romeo y Julieta, una historia clásica de Shakespeare. En primera instancia, el primer punto de esa estructura sería la exposición. Igual, conceptos, dos familias que están en Verona, Italia, que tienen como este conflicto profundo y arraigado. La acción en ascenso es la tensión del romance prohibido entre Romeo y Julieta, que se enamoran, se reúnen secretamente y eso empieza a provocar más disputas familiares, hasta últimamente el clímax, que es el suicidio por parte de Romeo y de Julieta, ya que no pueden estar juntos, que en la propia narrativa es una tragedia, es una confusión. Últimamente llegamos a la acción en descenso. Las familias básicamente se enteran de la tragedia, eh, reflexionan sobre lo que esto implica para ellos y últimamente el desenlace, que es que los Montesco y los Capuletos pues finalizan la riña. En esa estructura manejamos e introducimos una complejidad más, que es justamente esta idea de cómo manejar la tensión. Y esto es importante porque nosotros como escritores podemos prever qué es lo que queremos mostrar en nuestra historia, cuáles son los puntos de intriga, cómo queremos que vaya subiendo la tensión. Y es importante el saber cómo estructurar la información para generar esa tensión en el lector o en el espectador, si estamos hablando de un medio audiovisual. Justamente, si lo que estamos luchando constantemente como autores es para mantener la atención de nuestro público y el mantener el interés y el por qué estamos viendo esto, por qué es emocionante. Entonces, hay que justamente el manejar la atención y el saber cómo liberarla es muy importante. Un elemento que es muy común que ocurra con autores que están empezando la narrativa es que no saben manejar muy bien la atención. Más en general. Max, Sí, ¿te puedo interrumpir un momento? dime. El señor René está pidiendo permiso para entrar. Me Ajá. parece que tú eres el que da acceso. Ah, no lo Una veo. disculpa. No lo veo en este momento. Perdón por el problema técnico. No me salió como nada de que alguien estuviera tratando. ¿A ti te sale esa opción? No, a mí no me sale. Pero ahorita mandó un mensaje por WhatsApp. Ah, Angos. Eso me preocupa. Porque puede que haya más personas que estén atorados. Pero ni siquiera tengo la sala de espera. ¿Qué está pasando? Disculpa por los problemas técnicos. ¿Podrías contestarle que estamos viendo cómo su... mamá? Una disculpa por la pausa. Porque en una vez que estaba configurando en la mañana sí me había salido como la opción de poner sala de espera y demás, pero lo había deshabilitado. Ahorita lo volví a habilitar a ver si... Cuando ella ladra, el pequeño también lo hace. No importa que él no vio nada, confía plenamente en su ladrido. Pero andan portándose bien entonces. Ahorita sí. Ok.
Acabo de ver que Yori ayudó a René a entrar. Gracias. Ya, Gracias, Yuri. Va, ok. Una disculpa, René, por el problema técnico. Qué bueno sí, que ya estás con nosotros. ya estoy. Gracias. Perfecto. Voy a volver a compartir la pantalla eh, para recapitular dónde estaba. Eh, Ajá. bueno, estamos hablando un poquito usando el ejemplo de Romeo y Julieta para explicar el concepto de la tensión y el liberar la tensión en la narrativa. Y voy a dar un paso atrás porque estábamos justamente viendo esta estructura narrativa que es la montaña de Freytag, en donde pues manejamos la estructura de tres actos, exposición, clímax y un desenlace con el concepto de la tensión en ascenso y descenso. En Romeo y Julieta pues manejamos justamente la tensión en ascenso con la disputa familiar y la tensión en descenso una vez que ambos personajes titulares fallecen por haberse quitado la vida. Y justamente la idea principal de usar este ejemplo y esta estructura narrativa es que nos introduce el elemento de la tensión como un elemento clave para el momento de querer contar una historia. Justamente el, el cómo el problema se va agravando y eso provoca que más personas se van involucradas en el problema, las consecuencias se vuelven más graves, las acciones llevan a otras en una cadena directa. Quiero ver mi carita. Y pues bueno, esa es la esencia de esta estructura narrativa. Ahora pasaremos a otra que es también bastante famosa. Rápidamente, Ujú. Jack acaba de hacer una pregunta de si el desenlace de las familias de Romeo y Julieta hubieran continuado, se hubiera podido utilizar a una persona externa para bajar la intensidad, aun si el conflicto empeorara. En esencia, sí y no, esto depende de cómo se narre. Romeo y Julieta, siendo especialmente una obra de teatro, se utiliza una persona externa o más bien un narrador, el cual empieza a dar una reflexión justamente de cómo la tragedia llevó a estas familias a la pérdida. No vemos cómo las familias se encuentran, ya sea para continuar el conflicto, para resolverlo, pero este narrador nos lleva a nosotros, a los espectadores, al menos en la obra, a irnos al menos a aceptar la tragedia y poderlo soltar. En ese sentido, sí, se puede usar una persona externa, pero solo si nos enfocamos en la opinión de ese personaje. Si sabemos que aún hay un conflicto, este debe tomarse solo eh, como una lección o incluso como nada más. Y pues esto está pasando de fondo, maybe ellos no lo aprendieron, pero nosotros sí podemos aprender de esta tragedia. Viaje del Ahora héroe. sí, el viaje del héroe es una estructura muy efectiva que probablemente muchos de ustedes conocen. Es para historias épicas de fantasía o ciencia ficción. También puede ser para otro tipo de narrativas, pero son especialmente populares para este tipo de géneros. Son historias desarrolladas en la cual se enfocan especialmente en el protagonista y cómo cambia en el transcurso de la historia. Literalmente hace un viaje, ya sea por el tema de la historia o por cómo pasa de un punto A a B en sentido ya sea emocional o reflectivo. En este sí hay puntos esenciales y, como mencionaba Max antes, arquetipos que ayudan a mantener esta narrativa. Ah, El viaje del héroe viene de Joseph Campbell. El acercamiento que él trató de hacer como trabajo antropológico fue tratar de crear el concepto del monomito. Y el objetivo que él tenía era justamente el agarrar todas esas historias desde milenios en el pasado y encontrar el patrón narrativo que todas tenían, como en general. Desde su publicación, que si no mal recuerdo el nombre se llama El héroe de los mil rostros, el libro en el cual salió originalmente, ha habido retractores. De hecho, hay personas que han evidenciado que no todos los mitos del pasado encajan con esta narrativa. De hecho, más las historias que vienen de culturas asiáticas, africanas, no encajan con la narrativa del monomito. Entonces, es una sobregeneralización, pero como estructura base es bastante funcional.
sirve para entender conceptos generales. Como pueden ver, en el viaje del héroe es como un círculo, donde un personaje inicia en un punto A y hace toda una travesía y regresa a ese mismo punto de origen, pasando del mundo ordinario al mundo especial. Este concepto es importante en la narrativa y el mundo especial en las historias épicas o de magia es muy literal, es como este mundo en donde pues pasa lo fantástico, pero también otras historias que se mantienen también en lo más cotidiano tiene el concepto del mundo especial. Al final de cuentas, este espacio es un espacio de percepción, es más la sensación de que el héroe está saliendo de su zona de confort o la heroína está saliendo de su zona de confort y están entrando en esta zona en la cual es desconocido, en donde en primera instancia están en el mundo ordinario, pasando a un llamado a la aventura. Un punto importante también es que la figura protagónica rechaza este llamado, tiene como una resistencia a salir de su lugar de origen, de su zona de confort, de su hábitat. Se encuentra con una figura de mentor y vamos a seguir yendo paso por paso, usando el ejemplo de una figura literaria clásica, que es el Hobbit. En la historia del Hobbit, justamente el mundo ordinario, desde el punto de perspectiva de nuestro protagonista Bilbo Bolsón, es la comarca. Es este pueblo idílico en donde viven todos los de su misma raza o especie, que son los hobbits. Llamado la aventura es literalmente la figura del mentor, que es Gandalf, que llega con un grupo de enanos y le propone unirse a una travesía. Bilbo rechaza. Bilbo no es una persona que sea aventurera y está en su naturaleza tratar de hacer actos heroicos, mientras que Gandalf, fungiendo como una figura arquetípica de mentor, es quien le va a guiar, lo admira y lo empuja literalmente. Al inicio de la presentación mencionaba que íbamos a ver algunos conceptos, que tal vez no íbamos a indagar mucho en ellos. La figura del mentor es un arquetipo. En las narrativas existen estas ideas de los arquetipos, que son como ciertos roles que fungen tener los personajes en las historias. La figura del mentor es un clásico. Muchas historias tienen esta figura, ya sea de una manera muy explícita o una manera muy implícita. La figura del mentor más literal o más tradicional es este viejo sabio. No es necesario que sea ni hombre ni viejo para fungir de este rol, es más como un guía. Cuando el protagonista está saliendo de su zona de confort, cruza el primer umbral, Bilbo parte con los enanos, dejando atrás la comarca. Después viene la sección que son pruebas, aliados y enemigos, que es hasta cierto punto grueso de la historia. Son trolls, elfos, arañas gigantes, los elfos del bosque. Después aproximación a la cueva más profunda, el lugar más bajo. Bilbo entra a la montaña de Smaug. Después la prueba suprema, el enfrentamiento con este dragón. El concepto del dragón es otro arquetipo. El dragón no tiene que ser literalmente un dragón como tal, es una fuerza en la cual el protagonista se ve. Es como para hacer un contraste, es enfatizar que nuestra figura protagónica está muy lejos todavía de vencer a esta figura, este dragón, esta figura antagónica poderosa, imponente, casi imposible de vencer. Parte del propósito de este viaje es el adquirir las herramientas y habilidades para poder hacer frente a esta figura que en un principio se ve imposible de sortear hasta que finalmente pueda superarla. Después, la recompensa se ha transformado en un hobbit asustadizo en alguien valiente. Básicamente, gana las herramientas, los aliados o la fuerza para superarlo. El camino de regreso, que está ahí el conflicto por el tesoro entre hombres, elfos y enanos. La resurrección del héroe, la batalla de los 5 ejércitos. Muere un personaje, Bilbo sobrevive y comprende el costo de la ambición y la importancia de la paz. Regreso con el elixir, Bilbo vuelve a la comarca transformado. Una de las ideas principales del viaje del héroe es que nuestra figura protagónica hace este emprendimiento, este viaje para aprender algo, obtener algo y regresar a su comunidad y beneficiar a su comunidad de esta sabiduría o de esta nueva herramienta. A grandes rasgos, esa es la esencia del viaje del héroe. Van a encontrar muchos ejemplos que hacen uso de este recurso, de esta estructura narrativa. Famosamente, la primera película, La Guerra de las Galaxias, el episodio 4, está muy basado al pie de la letra de la estructura narrativa del viaje del héroe. Y hay otros conceptos más específicos que van a poder también, si ustedes indagan más en esta estructura narrativa, envolverse. En particular, me gustaría tocar el concepto de la cueva más profunda. Hay un concepto que dice que narrativamente nuestros personajes tienen que pasar por el infierno. Pasan hasta lo más bajo para ascender, renacen, básicamente. Y es por eso que el penúltimo punto es la resurrección del héroe. Hay una implicación de que nuestra figura protagónica muere, de una manera literal o no, en la historia, y al momento de renacer tiene esas nuevas herramientas. Eh, Creo que Amanda puso un tip, igual adelante si lo quieres decir en voz alta para que quede en la grabación.
Sí, claro que sí. Como tip, los arquetipos se pueden encontrar en muchas partes, desde dioses griegos, las cartas del tarot, signos zodiacales y por supuesto figuras de cuentos de hadas como el príncipe, la princesa, que es la dama en peligro, el rey, el dragón, que es el obstáculo, el mago, que es el guía, y entre otros. Los arquetipos pueden encontrarse casi todo, desde la figura paterna, materna, el maestro, el hijo pequeño. Hay en todos lados y especialmente nosotros aconsejamos analizarlos, ver cómo les funcionan sus historias e incluso ustedes mismos pueden ver como que, pues, qué tipo de arquetipo soy yo y cómo me escribiría. Los arquetipos es todo un mundo, es muy interesante. Si hubiera una tercera sesión, probablemente nos inclinaríamos por explicar mucho más de estos conceptos, pero ahorita vamos a dejarlo en lo superficial. Vale, para esta sesión, la siguiente estructura narrativa que vamos a presentar es la última, pero no, eso no significa que sea la menos importante. De hecho, va a ser tal vez en la que más vamos a ahondar. Save the Cat o Salvando al Gato es la estructura que fue desarrollada por el guionista Blake Snyder. Es ampliamente utilizada en el cine, en televisión y escritura creativa. Es la más popular actualmente, aunque no significa que sea la única. Esta metodología propone que hay 15 momentos clave o beats que conforman una historia efectiva y emocionalmente resonante. Cada beat tiene una función específica en la cual va a llevar el arco narrativo del personaje o de la historia misma, presentando el mundo hasta su desarrollo final, en el cual cada punto es esencial con estas curvaturas, como se ve en la imagen, en el cual da como estos, no necesariamente puntos de clímax, pero sí puntos de tensión en el cual baja, relaja al lector o espectador y vuelve a subir, subiendo de nuevo la tensión para mantener o retener la atención del lector. Esto se debe a que hay una constante ondulación de cómo están sucediendo las cosas. Exactamente como menciona Amanda. De hecho, la parte interesante de esa estructura narrativa es que podemos ver elementos de todas las anteriores. Podemos ver que en esencia sigue la misma estructura de tres actos. Hay un primer acto introductorio, un segundo acto que es el grueso de la historia y un tercer acto que es como la resolución. Tiene también estos picos de tensión y baja de tensión que también vimos con Freytag. Y últimamente el viaje del héroe nos introduce como la idea de que hay como estos puntos narrativos que tenemos que tocar. Aquí expresamente los puntean como 15, mientras que en el viaje del héroe son 12. Em, y pues este visual, como el gráfico que estamos viendo, justamente pues nos explica cómo sube, baja, sube, baja, sube. En, originalmente, esta estructura narrativa nació de cine, pero se ha adaptado también para novelas. Adelante, René. Sí, nada más estaba yo contando los puntos, no me dan 15. Entonces, ¿cómo Ah, cómo serían esos 15 puntos? ahorita vamos a ir punto por punto, justamente. Okey, Ujú. gracias. Sí, no pasa nada. ¿Alguien más tiene una duda antes de pasar a la siguiente diapositiva? Yo quiero añadir únicamente que Save the Cat es en esencia el hecho de que en la historia quieres que tu personaje salve, en comillas, comillas, al gato. Esto para también nosotros sentir empatía hacia el personaje. Y es una idea que se basa en el hecho de el héroe salva al gato, el villano patea al perro, lo cual es lo peor que puede hacer cualquier persona en libros, cine, en donde sea. Sí, justamente de ahí viene el nombre del título del libro. Es como un tropo narrativo, muy simplificado y un poquito incluso infantil, pero sí, justamente es un dicho de guionistas que quiere hacer que si tu espectador quiera al héroe que salva un gato y si quieres que tu espectador odie a un villano que patea un perro. Va. Vamos a pasar ahora sí a ver cuáles son estos 15 puntos que propone Snyder para las narrativas y vamos a hacerlo en paralelo junto con un ejemplo de un clásico de la literatura adaptado múltiples veces a diferentes medios. Entonces iniciaremos con los primeros 5 de los 15. Vamos a estar viendo como ejemplo el cuento de Navidad Christmas Carol de Charles Dickens en su versión de la película Los Muppets porque es la mejor versión que ha existido.
Entonces, en primer punto tenemos la imagen de apertura. Este primer punto narrativo es la imagen con la que definimos el punto de partida de nuestro protagonista y su mundo, a la vez que establecemos el tono, la atmósfera y el estilo de la novela. Suele decirse que a menudo se juzga los libros por su portada, pero también es importante que en los libros hay un punto en el cual nosotros podemos decidir si nos interesa o no desde la primera página o el primer capítulo, porque ahí es donde tenemos que hacer las primeras promesas hacia el lector sobre qué es lo que va a contar nuestro libro. En Charles Dickens, perdón, en Christmas Carol, la línea inicial que te da el tono, que es Marley estaba muerto, eso para empezar, no cabe la menor duda al respecto. En la película, los primeros visuales, tal vez no es la primera imagen literal que estamos viendo, pero sí la primera imagen que se puede quedar grabada junto con el espectador, es la introducción de Scrooge, que es justamente esta figura sombría en contrapicado. Solamente vemos esta silueta de este hombre solitario, eh, bañado en las sombras y cómo se abalanza sobre las calles de Londres. Después tenemos la declaración del tema. Eso es importante y lo vamos a explorar mucho más en la siguiente sesión, lo que es el tema de las historias. Pero Black Snyder nos deja en claro que el tema debe dejarse en claro cuanto antes. Idealmente, y van a ver que hay como porcentajes abajo de cada uno de estos puntos narrativos. Estos porcentajes es básicamente cuando tenemos que hacer este bit con respecto a la longitud de la historia. Entonces la imagen de apertura usualmente tiene que ser lo primero que hacemos. Y de hecho, voy a enfatizar un poquito más lo de la imagen de apertura. En algunas historias hoy en día usan la imagen de apertura a forma de prólogo. Y este prólogo puede ser textualmente dicho en el libro como un prólogo o puede ser narrativamente un prólogo. Por ejemplo, en algunas películas, si es una historia de suspenso, vemos el homicidio de la figura por la cual se inicia una investigación en una historia de detectives. Vemos cómo fallece Dan Brown, una persona en el museo. En otras historias podemos ver cuando se libera el monstruo de las instalaciones científicas. Lo que hace esta escena es setear un poco el tono de dónde vamos a ir. Es una promesa al espectador de esta es la intensidad a la que vamos a llegar. En las adaptaciones del Señor de los Anillos, hacer una especie de resumen de la historia hasta ahora, en el cual pues, nos muestran batallas épicas, a Sauron amenazando a la Tierra Media. Curiosamente, por ejemplo, en ese puntual del Señor de los Anillos, nos muestran una batalla de gran escala, cuando la primera película no tiene ese elemento. Es hasta la segunda que vamos a volver a una batalla de ese tipo, pero en la imagen, en la memoria del espectador ya queda una promesa de que vamos a ir a ese tipo de batallas. Tarde o temprano vamos a volver a ver batallas grandes. Esa es la importancia de la imagen de apertura. La segunda, la declaración del tema. La importancia que tiene es que nos deja ver como el propósito de qué es cuál es el tema hasta cierto punto, y lo vamos a explorar más en la siguiente sesión. El tema justamente nos habla de qué es esta historia, cuál es el corazón de la misma. Y Black Snyder nos deja claro que el tema debe de verse cuanto antes, idealmente en torno al primer 5% de la novela o de la historia. Al menudo el tema no lo introduce el propio personaje. De hecho, usualmente el tema se lo dice un segundo personaje. En el caso de Scrooge, podemos ver cómo su sobrino es quien le apunta a Scrooge de que pues debería ser una mejor persona y disfrutar más la Navidad y demás. Y justamente Scrooge lo manda por un tubo. Le dice que no le interesa, que eso no tiene nada que ver con él. Usualmente vamos a ver que cuando hacemos este punto narrativo, el protagonista está cerrado. Sirve para enfatizar cuál es su punto de inicio y hacia dónde va a crecer. El chiste de esta declaración del tema es que se tiene que hacer de una manera sutil, no tan evidente, no es telegrafiado como una historia infantil, pero sí tiene que ser contundente, sí tiene que ser algo que el público pueda captar, de que, oh, ok, puedo ver cómo existe como este roce entre estos personajes porque salió un tema que puede ser sensible y que es el tema que va a desarrollar la historia. Después tenemos el planteamiento. Pueden ver que incluso los porcentajes no siguen necesariamente un orden tal cual. Van a ver que, por ejemplo, el planteamiento dice que es del 1 al 10% de la historia cuando tiene que ocurrir este punto. No, estos no son como pasos tal cual. Es como deberías estar haciendo estas escenas según el pedazo de la historia. Hablando. El planteamiento expone de una forma más detallada la situación inicial del héroe. Ocupa del 1 al 10% de la historia, es decir, menos de la mitad del primer acto. Es donde conocemos cómo es el protagonista al principio de la historia, cuáles son sus defectos, sus deseos y qué es lo que anda mal en su vida.
Es también el momento oportuno para presentar el resto de personajes que rodean al protagonista, el elenco principal. Un punto importante justamente el tema del deseo. Hay un concepto que no hemos mencionado, pero que es bastante... Es una frase que se ha vuelto popular en escritores, que es el enfatizar cómo lo que un personaje desea no es lo que un personaje necesita. Scrooge de que desea riquezas, pero lo que no es lo que necesita, lo que necesita es el contacto humano. Eh, Parte del propósito de la historia es que el personaje aprenda eso justamente, de que lo que está deseando realmente no es lo que necesita como ser humano. El catalizador, que es el punto número 4, es en torno al 10% de la historia se produce el catalizador o también llamado el incidente inicial, que es el que va a impulsar el cambio del héroe. Y Campbell lo que dice es que la llamada a la aventura es justamente como esta llamada, es el hecho de tienes que intervenir, es tu momento, personaje. Es básicamente el equivalente en esta otra estructura narrativa a lo que sea Campbell. Es aquello que ayuda al héroe a salir de su zona de confort y aventurarse a lo desconocido. Suele aparecer dentro de la historia como una carta, un mensaje inesperado, un despido, una ruptura amorosa, una tragedia, algo que pone patas arriba la vida ordinaria del héroe. También en cuenta que en este momento es en el que podríamos considerar que por fin pasa algo en la historia, porque al principio es como pura introducción, por así decirlo. Este es el momento en el cual pasa algo clave en la narrativa. Es importante que no estemos como alargando mucho el que pase el catalizador, porque si no el lector o el espectador puede estar aburriéndose, básicamente, esperando a que pase algo, entre comillas, ¿no? Y después pasamos a la parte del debate. El debate es interno, realmente. El debate se sitúa entre el 10 o el 20% de la novela. Consiste en una escena o secuencia de reacción donde el protagonista o la protagonista se preguntan sobre cuál es el siguiente paso que debe de dar y tomar una decisión. Snyder, de hecho, toca este punto de que es muy común que algunos escritores traten de saltarse el debate. Justamente es que si te llega el mensaje importante donde tú eres el elegido o la elegida, como por qué no aceptar este momento, ¿no? Porque no debería hacerlo. La razón es que esto refuerza la resistencia del protagonista o de la heroína a no emprender el viaje. Al final de cuentas, tiene que preguntarse si podrá hacerlo y se tiene que responder a sí mismo si puede hacerlo, para pasar al segundo acto. Yendo al ejemplo de Christmas Carol, lo que vemos en el planteamiento es justamente la vida de Scrooge. Después vemos el catalizador, que es la aparición de Marley. En la versión de los Muppets, Marley son dos personajes en lugar de un solo personaje. Hola, Tatiana. Que le hacen el aviso de que de hecho eh, para salvar su alma, van a venir los espíritus de la Navidad pasada, presente y futura a hacerle entrar a razón. Y eso es el catalizador de la historia. Después el debate es este lapso de tiempo en el que Scrooge está solo. Scrooge pasa un tiempo en el que después de que se le aparecen los fantasmas de Marley, a que aparezca el primer fantasma de la Navidad pasada, y se empieza a cuestionar si realmente pues vio lo que vio, ¿no? Tal vez me digerí mal, me sentí mal del estómago, estoy alucinando, no puede ser. Esto es importante porque enfatiza justamente pues que Scrooge es muy resistente como a la idea de esto, y a pesar de que Scrooge no tiene opción, van a llegar los fantasmas. El hecho de que mostrar esta resistencia es importante para evitar que nos tengamos un protagonista que solamente está siendo empujado por la vida, este, y no toma decisiones. Nosotros lo que queremos es tener un personaje que sea un agente, que tenga opiniones, que tome decisiones en la historia. En Christmas Carol, de hecho, es una de esas historias en donde uno podría ver al personaje de Scrooge como un personaje que no tiene mucha agencia realmente de lo que le está pasando. Esos momentos justamente hacen sentir al lector o al espectador que realmente sí tiene una opinión sobre los sucesos, que tiene hasta cierto punto una clase de voz y voto, a pesar de que funcionalmente no. Yendo a la segunda diapositiva de puntos narrativos, tenemos otros momentos clave. Empezamos con la transición al segundo acto. Este es el momento en el que el héroe abandona el mundo conocido y se adentra al lugar lleno de nuevos retos. Justamente en el viaje del héroe veíamos el mundo desconocido y el mundo extraordinario. El segundo acto es cuando ya vamos al mundo extraordinario. El, Según Snyder, esto tiene que ocurrir alrededor del 20% de la trama y es uno de los puntos inflexibles más importantes. El héroe se adentra al mundo tan distinto por decisión propia, justamente tras responder la pregunta anterior.
En el caso de Christmas Carol es cuando se le aparece el fantasma de la Navidad pasada y básicamente emprende este viaje a través de recuerdos. Y después pasamos al punto número 7, que es la trama B. Esto es muy importante cuando estamos escribiendo novelas o cuentos que son más extensos, el tener más de una sola trama. A menos que estés escribiendo una cosa muy corta, pues siempre tienes que tener esta idea de introducir una subtrama o varias en tu novela. La trama B introduce a un nuevo personaje o una nueva historia asociada al a un personaje secundario, cuya trama corre en paralela a la de nuestro protagonista, pero no sirve para reforzar de una manera el tema de la novela. Puede consistir en una subtrama romántica, en una trama paralela que conectará con la principal por descubrimientos, consecuencias. No es indispensable que, que haya una sola trama B. De hecho, en Christmas Carol hay más de una trama B y algunas de esas tramas, de hecho, se desarrollan un poco más adelante, lo que uno esperaría. En el caso del ejemplo que estamos siguiendo de la adaptación que hicieron para los Muppets, vemos la primera trama B cuando va al pasado y exploramos un romance previo que tuvo Scrooge, como su propia actitud le costó este romance y su relación con el dinero, ¿no? Después pasamos a la parte de juegos y risas. El punto número 8 es muy importante. De hecho, es tan importante que es la base de casi todo el material publicitario que hacemos de nuestras obras. La parte de 8, que es el juegos y risas, según Snyder, esa es la parte en la que el público acude a ver la película. Recordemos, Snyder tiene el contexto de ser un guionista de cine, más que un escritor, pero su propia estructura narrativa se ha utilizado también en novelas hoy en día. Muchas veces el gancho es con el que vendemos la historia al material publicitario. La sinopsis de la historia usualmente incluye esta sección, anuncios, etc. Es donde se presenta este nuevo mundo o situación en la que ha ido a parar nuestro héroe o heroína. Y si es una comedia romántica, aquí es donde van a haber divertidas citas, malentendidos cuanto a los amantes. Si es una película de superhéroes, es el punto donde aprenderá sus nuevos poderes. Si es una película de terror, es donde van a ir la mayor parte de los sustos. Normalmente ocupa el 20 al 50% de la novela. Esta sección es justamente la promesa. Usualmente cuando prometimos si vamos a ver una historia de hechiceros que están en el mundo cotidiano y tienen que enfrentarse al mundo de las sombras, esta es la parte de la historia donde vemos estas como aventuras que tienen, malentendidos. Usualmente es bastante seguro el mostrar como, digamos, los spoilers de esta sección, porque si se dan cuenta es el punto 8 de 15. Estamos todavía hablando de la primera mitad como de la estructura narrativa. No es necesario que lo muestren, pero es muy común que hoy en día cuando prometemos, cuando preguntan de qué va nuestra historia, hablamos mucho de este punto, y es por eso que se llama Juegos y Risas. Ahora bien, Juegos y Risas no necesariamente tiene que ser jiji, jaja, es solamente un nombre. Una historia dramática puede ser uno de los segmentos más fuertes, que es a lo que van, ¿no? Si es una historia que es muy dramática, pues vamos a explorar esos temas dramáticos. Después pasamos al punto número 9, que es el punto intermedio. Es el punto medio de los más importantes en cualquier historia. También lo podemos considerar como el punto de no retorno. En algunas estructuras narrativas y por algunos autores le llaman así, punto de no retorno. Es el momento en que se acaban los juegos y risas. Es cuando cambian las reglas del juego. A veces coincide con una falsa victoria, una falsa derrota, que se produce un cambio profundo en el héroe, cada vez más convencido de que hay algo mal en sí mismo, ¿no? Eh, Ocurre una catástrofe que cambia la dinámica y evidencia que nuestro protagonista no puede simplemente regresar a su punto de inicio. Siguiendo el ejemplo de Scrooge, Juegos y Risas entraría a la sección de el fantasma del presente, que es un personaje que es bastante juguetón, que lleva a Scrooge a conocer más personajes. De hecho, en Juegos y Risas, en la estructura narrativa de Christmas Carol, nos está introduciendo también otra subtrama, que es la del pequeño Tim, eh, el hijo de uno de los empleados de Scrooge, que está enfermo. El punto medio es cuando Scrooge va a visitar a su sobrino de manera espectral y ve que está jugando. De hecho, Scrooge es el personaje que quiere quedarse, mientras que el fantasma del presente quiere marcharse para seguir viendo otras cosas. Él quiere seguir conviviendo en este espacio. Y con eso pasamos al punto número 10. El punto número 10 es los malos estrechan el cerco. Este momento ocurre entre el 50% o el 75% de la novela. Es donde las fuerzas antagónicas parece que van ganando la partida. Aquí es cuando las cosas se complican cada vez más para el protagonista, que ve cada vez más lejos su objetivo o donde aumentan los riesgos de lo que sucederá si no lo consigue. Dependiendo de la novela, las fuerzas antagónicas pueden consistir en villanos de carne y hueso o
que se reagrupan a hacerle la vida imposible al héroe o heroína, o también pueden ser obstáculos internos, celos, envidia, inseguridad, básicamente miedos y defectos del personaje. En el caso de la historia de Scrooge, este momento ocurre cuando Scrooge, por quedarse a escuchar más de la fiesta, empiezan a hacer un juego de sí, no, como de adivinanzas, y cuando están haciendo una figura horrible que nadie quiere, que es indeseable, resulta que están hablando de él, lo que evidencia que a pesar de que Scrooge estaba empezando a disfrutar el espíritu navideño de la compañía, a pesar de que nada más estaba como espectador, se da cuenta de que sí lo disfruta, pero él no pertenece por su propia actitud. Por su propia actitud ya las personas lo han rechazado o lo rechazan automáticamente. Y esto es un punto importante porque le inflexiona a Scrooge la idea de que hay algo mal en su carácter y que le está privando de eso que está buscando y que añora, a pesar de que no lo sabía hasta ese punto. Ahora sí, pasando a la última sección de su estructura narrativa, estamos hablando del todo está perdido. Punto número 11. Es cuando el héroe toca fondo. Suele ser alrededor del 75% de la historia. Si te fijas en las obras que representan un esquema parecido a este beat supone uno de los mejores momentos para matar personajes. Usualmente es cuando fallece la figura del mentor, el mejor amigo, o es cuando, si es una historia romántica, ocurre la ruptura, o un momento en el cual, si es que la relación se estaba basando en una mentira, la mentira se destapa, es cuando el dúo dinámico se separa porque llegan a un punto en el cual sus caracteres chocan y ya no pueden simplemente ignorarlo más. Em, Básicamente, lo que tenemos que hacer en esta escena es que debe pasar lo peor que puede pasar en el contexto de la historia y tienes que encontrar la manera en la que esta derrota parezca definitiva. Se debe sentir que realmente pasó lo peor. Y el punto importante es que es en el contexto de la historia. Si estamos en una historia que es realista y que es como un poco más limitada en los riesgos, pues tiene que ser un momento que sienta muy personal. Mientras que una historia que es un poco más fantástica puede ser el momento en el cual realmente el villano parece que ganó, realmente. Perdimos el objeto mágico y el villano lo va a utilizar para destruir el mundo. El volcán que estaba en la ciudad explota. Es el momento más es el momento más fuerte, pues. Después llega la noche oscura del alma. Esta secuencia es una reacción directa a la anterior y ocurre entre el 75% o el 80% de la historia. Y es donde el héroe reacciona a un suceso, el suceso que ha destruido básicamente todos sus planes y esperanzas. Esto es similar al punto número 5. El punto número 5, que es el debate, suele ser saltado por algunos autores. Pero este punto también es muy importante, porque al igual que el debate, que es como una cuestión interna, esta escena también es interna. Esto es más el personaje que está lidiando con la tragedia, el cómo esta tragedia le ha afectado. Y aunque puede ser solamente un párrafo, puede ser también un capítulo entero o 10 páginas, tú escoges. Es importante tenerlo, es importante el mostrar la reacción interna del personaje antes de que ante la desgracia que acaba de vivir. Si es que si quieres que el lector crea lo que está pasando, es entrar en la mente del personaje para poder sentir empatía. Además, este momento de introspección nos sirve como bandeja para el siguiente punto, que es la transición del acto. Ahora bien, de lo que está explicando me salté un poquito a hablar de Scrooge, el ejemplo, pero pues estos últimos 3 puntos ocurren con el fantasma del futuro, de la Navidad futura, en donde Scrooge básicamente ya no sigue un hilo conductor narrativo evidente para él. Él llega a este punto en el cual no reconoce a nadie, básicamente están hablando de alguien que nadie quería se murió, están vendiendo todo lo que tenía porque nadie reclamó, nadie fue al entierro, el fantasma lo lleva hasta el cementerio, en donde pues está perdido en este mar de tumbas y no sabe bien ni siquiera por qué está ahí, hasta que llega a su propia tumba. Y le queda claro que justamente no estaban solamente hablando de un miserable que podría ser él, están hablando de él. Su futuro es este, si no cambia sus acciones, su futuro es morir en soledad, no a nadie le va a importar. Y de hecho, y también aquí mencionan el desenlace de la subtrama del pequeño Tim, el hijo de uno de los empleados de Scrooge, el cual, a pesar de que Scrooge no conocía, pudo empatizar mucho con el niño. Él va a morir porque su familia es muy pobre y porque él paga muy mal a sus empleados. Las consecuencias acciones directas no solamente van a causarle dolor a sí mismo, sino dolor a inocentes. Eh, y ahora sí llegamos a la atención del tercer acto, que se sitúa en el 80% de la novela, que se supone otros puntos de inflexión más importantes. No solo dejamos atrás el segundo acto y nos aproximamos hacia el desenlace, sino que es el mismo momento en el que el héroe debe experimentar una epifanía.
es el momento en el cual Snyder lo llama el momento ajá. Y de hecho, en la fórmula narrativa de Sherlock Holmes y o las historias de detectives suele ser literalmente el momento en el cual les cae el 20 de qué es lo que está pasando. Por eso, ¿no? El momento ajá es la solución de todos sus problemas. Es decir, el héroe se da cuenta de que todo lo que ha estado haciendo mal durante toda la historia y por fin ve el modo de arreglarlo y ha aprendido la lección o se hace el tema de la novela. En el caso de Scrooge es el momento en el cual se da cuenta, pues oye, si es que puedo volver, pues ya no voy a ser un desgraciado, realmente voy a pagarle mejor a mis empleados, voy a tratar de conectar con mi familia, no voy a dejar desperdiciar mi vida nada más por seguir el dinero ciegamente, ¿no? Y ahora sí pasamos al penúltimo punto, que es el final. El final ocurre en el 80 al 99% de la marca de tu novela, y es cuando el héroe demuestra que ha aprendido la lección y que ya no es la misma persona que conocimos en el punto uno. Es el momento de cerrar todas las tramas y este paso hacia el nuevo mundo, que es la síntesis de todo lo anterior. Básicamente este punto es donde vemos, ahora sí aprendió la lección, cómo va a resolver el problema. En la historia de Scrooge, pues despierta después de haber pasado la noche con los fantasmas y trata de enmendar las cosas malas que ha hecho. Va y compra un ganso para ofrecerle a su empleado, va y empieza a ayudar a las personas del pueblo, va y visita a la familia del empleado y se vuelve como esta figura, como un padrino para el pequeño Tim, y pues básicamente enmenda todas sus acciones, por decirlo. Y últimamente tenemos el punto 15, que es la imagen del cierre. La imagen del cierre también suele ser uno de estos puntos que algunos autores no ponen en sus historias, pero que personalmente y también Snyder piensa que es muy importante. La imagen del cierre es como definimos la transformación del héroe y su mundo, tras de toda su aventura, tras toda su aventura. Esta imagen suele coincidir con el concepto de un epílogo, y el epílogo como tal es una figura, es una parte narrativa que hay ciertos lectores que no les gusta directamente. Y suele pasar porque muchos autores no saben ejecutar bien. Y es que la imagen del cierre es un bit que es hermano de la primer bit, que es la imagen de inicio. Y es que no formamos la imagen del cierre considerando cómo empezó la historia, va a haber una decepción por parte del espectador. Y es cuando hay como una disonancia. Justamente aquí el truco es pensarlos que pues el punto número 1, el punto número 15 son reflejos el uno del otro, pero reflejos opuestos, enfatizan qué tan lejos ha llegado el protagonista. Mientras que la primera imagen que vemos de Scrooge en esta historia es Scrooge como una figura sombría, solitaria, que deambula en Londres, sin reparo de nadie de los presentes. La imagen de cierre es Scrooge rodeado de la comunidad, los empleados y la familia de su empleado, quien va a fungir como su familia, al igual que también pues enmienda la relación con su sobrino, con la prometida de su sobrino, y pues es un desenlace a la historia, los contrasta directamente. Y como decía, hay algunas historias en las cuales la primera imagen no hace match con la imagen del cierre. Y eso genera ruido. Uy, vale. Habiendo dicho eso, terminamos la sección de explicación. También ahorita, si tienen dudas, se libres de atacar. Sé que esta última estructura narrativa fue la que más me clavé. Que más explayamos. Consideren también que puntualmente con Save the Cat hay otro elemento que aquí no estamos mencionando y que quienes estuvieron en el encuentro Elige y estuvieron en mi plática sobre narrativa, yo exploré mucho más, que son los géneros narrativos. En Save the Cat manejan la idea de que según el género de historia que estás haciendo, este molde se ajusta y tiene algunos cambios. Pueden buscar Save the Cat en internet y pueden encontrar la página donde explica un poco más sobre cómo son estos géneros narrativos y qué elementos tienen y cómo se adapta esta estructura a géneros. Vale. ¿Sí? Ejercicio. Nuevamente, si quieren hacer preguntas antes de que empecemos el ejercicio, adelante. Ok, Jack dice, yo apenas en la parte 3 entendí que los porcentajes eran... Ok, sí. Sí, no. Sí, sí, sí. No, no es como cuánto tienes que meter de eso en la historia, es más en qué punto, como en qué punto de la historia es donde ocurren esos eventos. Pues sí, también algo para añadir, especialmente con Save the Cat, pero es en cualquier narrativa. Un buen inicio es lo que engancha al lector
pero un buen final es lo que hace memorable la historia. Lo que pasa mucho con Save the Cat, como mencionaba Max, con la imagen de cierre, es que este tiende a ser como un después del final, lo que a algunas personas luego no les gusta, cómo queda el personaje a la continuación de lo que fue su arco. Y esto sucede especialmente porque, como mencionaba Max, los escritores tienden a olvidar la promesa que hicieron al inicio, o al menos la que implicaron a los lectores en su historia, y nada más es mantener el cómo, o más bien recordar esas promesas que se les dieron y cumplirlas. Sí, Andrea, adelante. A mí se me ocurrió algo, y no sé si está bien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, por ejemplo, en el Juego de los Tronos, ¿no? Que habían desarrollado como que toda la historia y era como muy jugosa, ¿no? Y ya la última temporada apresuraron el paso. O sea, yo creo que sí llevaron como que estos momentos clave que mencionas, pero fue el ritmo lo que les falló, ¿no? Bueno, O... justamente eso es un punto importante. Y para aquellos que quieren escribir sagas como de novelas, se pone un poquito más Ah, complicado el encontrar una estructura narrativa, porque oh, realmente hay que considerarlo de esta manera. Una de las sagas de novelas que inspiró como Juego de Tronos, que es El Señor de los Anillos, anecdóticamente no eran 3 novelas, era una sola novela enorme, que después tuvo que ser partida en 3 partes para que fuera a ser publicada en aquel entonces. Juego de Tronos sigue una estructura narrativa un poco más difusa, porque de hecho cambiamos de puntos de vista, tenemos múltiples protagonistas. Ahí puedes agarrar elementos de ese tipo de estructuras narrativas, como Save the Cat, y tratar de empalmarlo con historias épicas, que suelen tener de épica fantasía, ¿no? Que suelen tener múltiples protagonistas, múltiples tramas que pasan a la vez. Va a ser un poco más difícil encontrar una referencia al pie de la letra, como cómo estructurarlo, pero sí siguen como bases de esto. En el caso de Juego de Tronos, eh, el problema que ocurre con las últimas temporadas, y es un problema muy común en las adaptaciones, es que si tienes problemas con tu fuente, en el caso de Juego de Tronos, ellos empezaron a continuar la historia más allá de lo que habían escrito en novelas. Entonces solamente te contaban con las notas y la información que les había proporcionado el autor a los productores de la película, de la serie, perdón. Anecdóticamente, y lo que yo tengo entendido de esa producción, ellos, y puede ser un punto de contención, yo tengo la impresión de que el final que mostraron sí es el final que tenía pensado hacer J.R.R. Martin, a pesar de que a muchos espectadores no les gustó. Yo tengo la impresión de que sí es lo que quería hacer. La diferencia es que mientras que en los primeros libros tienes, bueno, en las primeras temporadas tienes libros que ya te dicen cómo es la secuencia de eventos, cómo argumentas, cuál es el arco de personaje individual, casi escena por escena. La última temporada solamente tenían como notas de cómo se supone que es. Ya dependió más de los guionistas el interpretar estas ideas y el tratar de hilarlas de manera polémica. No lo lograron hacer muy bien. Ha habido que no nos gustó cómo lo manejaron. Y puede haber muchos factores. Puede haber sido mucho de que perdieron un poco el hilo de cómo representar a los personajes de manera digna, el cómo manejaron las escenas de acción, muchos elementos por el pasado. También puede ser el propio ritmo. Es muy común que en algunas historias se sienta que el final es muy acelerado. Como tratan de cubrir los puntos lo más rápido posible por cuestión de tiempo, por cuestión de mil y un factores. Pasa también mucho en otro medio completamente aparte. Por ejemplo, en el lado del manga anime, tenemos al manga como una fuente literaria y se adapta al concepto de... Por el sonido del perrito, que se alteró. Pasando del concepto del manga, adapta al pie de la letra y de repente tienen que hacer espacio, tienen que hacer tiempo entre la publicación de nuevos capítulos de la historia hasta eh, volver a continuar con la... O literalmente tienen que inventarse el final. Y eso genera mucho disgusto porque se pierde un poco la visión. Y no sé si eso contesta tu duda. sí, gracias. Hola, princesa. Hola, antes que nada, tenía una pregunta. En una de mis muchísimas ideas que tengo, al menos en una de
mis ideas para escribir un libro, es que uno de los subgéneros, si no más me equivoco, que quisiera abordar, por ejemplo, es una mezcla entre como suspenso y romantasy. Entonces, no sé si han encontrado en alguna circunstancia similar alguna problemática entre cómo poder abordar correctamente el aspecto de el suspenso en la fantasía, pero a la vez manejar un balance en el aspecto personal del protagonista. No sé si me explico. Sí. Pues yo te sugeriría ahí que el elemento es que tú tienes que escoger, pues creo que ya tienes más o menos claro cuál es el enfoque de la novela. Es muy común que hay un momento cuando estás ideando una idea en el cual quieres mezclar como géneros y hay que entender que los géneros en primera instancia nacen de publicidad, nacen de marketing. Originalmente es una manera de categorizar historias y hoy en día muchas veces creamos historias a partir de esta categorización que se usa para marketing. En el pasado no existía esta idea de que, y lo pueden notar incluso en otras culturas, es un poquito más occidental, la idea de pues hacer una distinción muy marcada entre esa historia es de romance, esa historia es de fantasía, esa historia es de tal. De hecho, por ejemplo, en Oriente es muy común que las historias sean una mezcla de muchos géneros, muy rápido, ¿no? Incluso puede generar un poco de... am, la expresión en inglés es whiplash, es como esta sensación como de latigazo. Pasa mucho con las películas indias, por ejemplo, que combinan mucho como el absurdo, con la comedia, con el romance, con la acción, una escena tras otra como que sientes que cambia de género o de tono constantemente. Mientras que nosotros estamos acostumbrados a ser un poco más homogéneos, como que si la historia es de drama, toda la historia es de drama, pero podemos poner, ahora sí, contestando lo que mencionas, princesa, el punto, como lo que puedo entender de lo que comentaste, es que pues tienes esta idea de esta trama un poco más de fantasía y suspenso, y tienes como esta trama B, que es el romance, que no es tan raro, de hecho es bastante común y fue muy popular más en la década pasada, que muchas historias tenían como este elemento romántico como un plot B. Lo que yo te recomendaría es visualizar que por más fantasioso o épico que quieras formar tu historia, lo que nos hace sentir que es una historia real es la perspectiva individual de los personajes. Puedes poner que el mundo se está destruyendo, pero la escala en que la que se destruye el mundo puede sentirse muy disasociado si es que no sentimos el interés del personaje. Lo pueden notar ustedes en historias en donde nos duele más un personaje que es cruel a nivel personal con el protagonista que el personaje que trata de destruir el mundo. Voy a regresar un poquito como Harry Potter. Uno de los personajes o villanos más odiados de Harry Potter es un personaje que ni siquiera es Voldemort, es de hecho una maestra. Es cruel. De hecho, y eso es un consejo para el arquetipo del villano, y eso es punto y aparte de cualquier género. Mientras que el villano sienta más personal, más va a ser, más, más vamos a querer odiarle, ¿no? Y es por eso que algunas historias tienen esas escenas en donde enfatizan cómo el personaje, el villano, está vinculado con el protagonista, ya sea por crueldad o hay un lazo que lo hace que esta lucha se sienta más personal contra simplemente es el villano que quiere destruir el mundo, que se siente muy impersonal. El mundo existe, pero si no ponemos a nuestro personaje o no usamos a nuestro personaje como un punto de vista para que a el personaje le importe el mundo y el villano está destruyendo algo que le importa al protagonista, no va a ser muy efectivo. Efectivamente. Ahora bien, el combinar géneros es muy común. Yo te recomendaría el tener en claro como cuál es tu línea principal narrativa, cuál es tu arco en respecto a cómo este suspenso, este misterio se está desenvolviendo. Tú como autora sabes cómo tienes que tener presente qué promesas haces, es decir, cómo vas a presentar el misterio, cómo vas a presentar los obstáculos, el cómo vas a resolverlos, siempre enfatizando la tensión, siempre enfatizando que no se resuelven inmediatamente. Hay un concepto también que habrán escuchado algunos que a los participan en juegos de rol, que es que cuando tú presentas un problema, a veces lo primero que tienes, más bien, si tienes un candado, en la analogía, lo primero que tienes que hacer es mostrar el candado y luego mostrar la llave. Hay muchos autores los cuales a veces dan la llave primero y luego mostrar el candado. Si haces eso, o sea, si es que tú muestras la solución antes de mostrar el problema bien, lo que va a generar es que el problema no es un obstáculo, es solamente un paso más. Pero si tú pones el obstáculo, a ti existe un obstáculo, pues la tensión de que existe este obstáculo, ya después el protagonista o la protagonista encuentra la manera de descifrar el obstáculo, ya hay un pico de tensión y ya hay un momento en el cual, el momento ajá, de que logran resolverlo y el momento en el cual ya pueden pasar de este obstáculo. Y puede uno ver que hay algunas historias en las cuales lo que hacen para alargarla es poner más obstáculos.
y esos obstáculos pueden sentirse sin sentido si es que no van enmarcados en el camino de aprendizaje del protagonista o si no se alinean con las promesas de la historia. Quiere decir, si en tu historia estás diciendo nuestros protagonistas van a ir del punto A al punto B, pero en el camino de la propia historia tienen que pasar por un punto C, y es que el punto C nunca fue introducido como un punto al cual iban a ir desde antes, muchos lectores se van a desesperar que están perdiendo el tiempo, no están yendo al punto B, están atrapados en el punto C, donde hay otra subtrama, y nuevos personajes, nuevos obstáculos, y muchos lectores que nada más quieren que termine la historia, pues van a estar desesperados de, oye, pero ¿qué? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo con esto? Eso es un problema que pasa con escritores incluso de renombre. Esta anécdota que estoy contando del punto A, punto B y punto C es una anécdota que yo escuché de una clase de Brandon Sanderson, en el cual él se estaba quejando que tenía una novela, que él también escribe novelas épicas, en donde los lectores de pruebas están molestos porque un buen pedazo de la historia perdían el tiempo en un lugar que no era la subtrama principal. Y la solución que él tuvo que dar fue que el arco de uno de los personajes secundarios tenía que ver con este lugar. Entonces, desde el principio que lo introducen, ya hay este elemento de que este lugar es importante. Y ahora ya se le promete al lector desde un inicio que van a ir a este punto. Y ahora ya no ya no sienten el lector. Es, y sé que dije muchísima información. Me gusta ser muy denso con mis respuestas. No sé si te ayudó lo que te dije, princesa. Sí, sí me ayudó bastante, muchas gracias. Sí, tenía más o menos una idea similar a lo que comentas, porque sí, siempre he querido intentar experimentar algunos subgéneros extras, porque siempre me queda en la zona de confort del romance, que es uno de mis géneros favoritos, la verdad, y es porque siento que me queda bastante bien. Pero sí me gustaría, al menos en esta idea en específico, enfocarme un poquitito más en el suspenso y sí darle toques entre el romance y un poco de tensión dramática, no sé cómo explicarlo. Te entiendo perfectamente. De hecho, hoy en día es bastante popular hacer esta mezcla de géneros. Son muy padres. Experimentando. Aparte no es lo que es. También Muchas haciendo publicidad descarada, el próximo lunes, nuestra siguiente sesión, vamos a hablar acerca de cómo mantener la atención, en el cual vamos a hablar de suspenso, secretos, entre otras cosas, también para que te integres y pues te podamos platicar un poquito más a detalle estas herramientas para tu historia. Sí, está bien, muchas gracias. Vale, ahorita, si tenemos preguntas, déjanos en el chat. De momento vamos a pasar al ejercicio para tener tiempo de hacerlo y de trabajos. Anda, adelante. Sí, claro que sí. El siguiente ejercicio va a ser un microcuento. Es crear un microcuento que tenga un inicio, un conflicto, o sea, un cuerpo y su resolución, el final. Este tiene que ser de máximo 50 palabras. Les tenemos un pequeño ejemplo para que tengan la idea de lo que esperamos. El ejemplo es, el reloj marcaba las 12 cuando Laura escuchó el crujido. Bajó con cautela. La ventana abierta, el jarrón roto, nada más. Al día siguiente encontró una nota en la mesa. Te cuido mientras duermes. Cambió la cerradura, pero cada noche nuevas notas. Nunca volvió a dormir tranquila. Como pueden ver, las primeras 2 líneas es el inicio, las siguientes 3 es el cuerpo y las últimas 2 es el desenlace. Entonces les vamos a dar unos 20 minutitos. Si van algo, no tiene que ser perfecto sobre editarlo. La idea es hacer esta actividad juntos, compartir un poco las ideas y a partir de ahí poder, de este ejercicio práctico, poder repasar los temas que de este momento para que tomen su tiempo.
para hablar de la tarea, porque así es, vamos a llevarnos una tareita. Ya habiendo puesto un poquito de ejercicio en utilizar una estructura narrativa, aunque haya sido la de los 3 actos, vea, mándame ayudas explicándola. Vea, pantalla, creo que no estoy compartiendo pantalla. Sí. Ahí está. Va. Para la tarea, les vamos a pedir que escojan una idea de novela y una estructura narrativa. Esto deberán subirlo al grupo. Admitiendo a Lionel. Deberán subirlo al grupo de escritores de pluma joven. Les vamos a poner un post específico para que ahí lo dejen. No necesitan escribirlo, solo, más bien, no necesitan escribir toda la novela, solo la idea que tienen y qué estructura se les facilitaría utilizar para esa idea. Ahí les podemos dejar rápidamente como consejo pues si piensas hacer como un romance, pues igual me quieras usar esta otra. Pero esto es más para que lo tengan en cuenta para la siguiente sesión, para que lo podamos trabajar. ¿Tienen alguna duda con la tarea? La idea es, va a haber una publicación, ahí pueden compartir una idea. Puede ser una idea completamente nueva, puede ser una idea que tal vez han tenido durante bastante tiempo y quieran trabajar con nosotros. Y también si es que gustan compartir pues los puntos de qué, qué puntos buscan explorar en la historia, un poquito ordenar sus ideas y a partir de ahí podemos trabajar, ayudarlos a trabajar, organizar las ideas siguiendo alguna estructura narrativa. Personalmente, yo probablemente lo voy a empujar un poquito a usar Save the Cat, pero hay muchas otras estructuras narrativas, puede que haya alguna otra que funcione mejor que esta. Solo para reiterar, el día de hoy vimos acerca de la estructura de los 3 actos, la estructura de la montaña de Freytag o la pirámide narrativa. También vimos el viaje del héroe y Save the Cat. Existen muchos otros. Si ustedes gustan investigar alguno, ya conocen alguno que han identificado y quieran utilizarlo, adelante. Nosotros si acaso vamos a apuntar a los que señalamos el día de hoy, pero están abiertos a cualquiera. ¿El grupo de Facebook? Sí, en el grupito de Facebook, igual en el correo y en el mensaje de WhatsApp que les envié, viene el enlace al grupo de Facebook. Pueden compartirlo. En caso de que no utilicen Facebook, pueden también mandarlo por correo a plumajoven.s@gmail.com. Es el mismo correo donde nos hemos comunicado con ustedes. Y por últimamente les mostramos las referencias. Vamos a subir la grabación de esta llamada a YouTube, como mencioné, por si quieren revisitarlo o por si saben de alguien que no pudo unirse con nosotros el día de hoy. Aquí pueden ver algunas referencias que utilizamos. Después de que hagamos la segunda sesión, también vamos a compartir la presentación, porque aquí también tenemos lo de la siguiente sesión. Entonces, por mi parte, todo. Nos vemos el lunes. Los mucho. Cuídense. Que tengan una bonita semana y nos vemos próximamente. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas Muy gracias. buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Cuídense Noches. mucho. Gracias a todos, buenas noches, descansen, sueñen bonito. Gracias, igual. Buenas noches. Bye. Chao. ¿Puedo cerrar? Ok. Bye.